Hola licenciados, bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos de un tema muy interesante que se ha vuelto tendencia en redes sociales, especialmente en TikTok. Y es que últimamente hemos visto que hay una señora que anda por las redes y que dice que habla con aliens. Vamos a ver qué tan cierto es esto y vamos a ver qué nos puede decir la lingüística y la filosofía de este asunto. Pero antes de continuar, no olviden suscribirse a mi canal, seguirme en redes sociales, dar like, compartir y comentar este video. Bien, este tema me ha parecido tan interesante porque la verdad es un tema que ya había pensado antes. Es una situación de la cual ya había escuchado, ya había presenciado inclusive con anterioridad. Y es cuando la gente utiliza estas, digamos que crea estas formas de hablar tan exóticas, tan raras. Generalmente cuando hay algún estado mental de exaltación, como de mucha emoción, casi siempre relacionado con el ámbito espiritual, el ámbito religioso. Y el Espíritu Santo viene con interpretación y ramasheka taramasoa y cotoromo kendaramamamasheke teramasoa. Así que vamos a hablar de la glosolalia. Generalmente se da cuando se habla del don de lenguas, y es que hablar así, de esta forma tan extraña, no es exclusivo a esta señora en TikTok, sino que como ya dije, sucede mucho en el ámbito religioso. El don de lenguas pues es un don, es un regalo que da Dios, que da el Espíritu Santo al hombre, ¿sí? Específicamente a los apóstoles, y les permite hablar en diferentes lenguas. Específicamente eso sucede en el libro de Hechos, capítulos 2 al 5 más o menos, en los que a los apóstoles les llega la habilidad de poder hablar en lenguas. Sin embargo, este don de lenguas parece más ser un caso de xenoglosia más que un caso de glosolalia. ¿Qué diferencia hay entre xenoglosia y glosolalia? La xenoglosia es la habilidad que tiene una persona de hablar una lengua la cual no manejaba de forma, digamos, de forma previa, de forma anterior, ¿sí? Es como si en este momento yo empezara a hablar en arameo o en hebreo o en japonés o no sé, ¿sí? Sin tener esos conocimientos en esta lengua, aunque ha habido estudios últimamente en los que se ha logrado identificar que las personas en las que se manifiesta esta situación en realidad se han tenido una exposición previa a esta lengua que aparentemente no se hablaba anteriormente, y la persona además sabe lo que está diciendo, o sea, se hace entender y entiende lo que dice en esta lengua, y como digo, una lengua extranjera real, o sea, una lengua humana. Entonces, en el libro de Hechos, los apóstoles, pues claro, tienen el mandato de repartir el evangelio, pero no lo pueden hacer solamente dominando una o dos lenguas. Debían conocer más lenguas, y este es el regalo que les da Dios. Ahora, en Corintios, Pablo nos habla de esta manifestación también. Él indica que se entiende que los corintios, ¿sí? El pueblo de Corinto, habían religiones pues diferentes al cristianismo, y una práctica muy común en estas religiones era que las personas, los sacerdotes, los chamanes, hablaran en lenguas de los dioses, ¿sí? De lenguas de sus dioses. Por supuesto, era, digamos, como una forma de éxtasis en la cual sus dioses les hablaban a través de ellos. Ellos no entendían lo que estaban diciendo, simplemente era como un mandato de sus dioses lograr producir una lengua divina. Pablo, de una forma muy inteligente, decía, ok, no es una práctica cristiana, no es del cristianismo, sin embargo, como sabemos, la religión cristiana primitiva lo que hizo fue adoptar muchas costumbres paganas, costumbres antiguas de otras religiones. ¿Para qué? Para lograr tener una similitud entre todos, ¿sí? Lograr homogeneizar todos estos pueblos hacia una creencia cristiana, pero manteniendo ciertos rituales, ciertas características de un corte, de un tono más pagano. Y Pablo decía, ok, si las personas no te pueden entender lo que estás diciendo cuando tú estás orando, que estás en ese momento de éxtasis hablando en lenguas, debe haber una persona que pueda interpretar. Si en este caso no existe esa persona que lo pueda interpretar, simplemente es mejor quedarse callado y orar hacia sí mismo, en su mente. Entonces es una forma de proteger la iglesia para no permitir que tanta modificación en este tipo de, digamos, de manifestaciones lingüísticas
divinas. Ahora bien, ¿qué es la glosolalia? Es una manifestación de la persona, ¿sí?, que inventa un idioma al mismo tiempo que lo va diciendo. O sea, mientras va hablando lo va inventando. E inclusive ya se aprende algunos patrones que son repetitivos y que simplemente pues menciona con frecuencia, y esto genera que cada vez más tenga seguridad a la hora de hacerlo. Y de hecho se ha dicho ya que la glosolalia son lenguas que se aprenden. O sea, la persona aprende a hablar así, aprende a generar estos fonemas, a generar esas sílabas sin sentido, repetitivas, pero pues con la experiencia se va volviendo cada vez mejor al hacerlo. En las iglesias pentecostales que se han esparcido por todo el mundo, realmente están en cada país, generalmente de un corte más protestante, se ha vuelto muy común esta práctica de hablar en lenguas, de una persona que empieza a hablar de una forma exótica, de una forma súper extraña, una lengua aparentemente angelical, aparentemente divina, y en realidad la persona no es consciente de lo que dice, no es consciente de lo que está diciendo. Esto quiere decir que no es una forma de comunicación. Inclusive en la Universidad de Pensilvania se hizo un estudio ya hace unos años sobre este fenómeno, y lo que se descubrió era que las áreas del cerebro, del lenguaje, se activan durante la oración, pero no se activan cuando la persona ora en lenguas divinas, ¿sí? Esto quiere decir que la persona en realidad no está comunicando nada. O sea, la persona no está entendiendo lo que está diciendo, porque simplemente no es una lengua. Inclusive estas lenguas son tan extrañas que no cumplen con las características de una lengua común, de una lengua que debe comunicar, ya que hay secciones en las que la lengua es simplemente repetitiva. O sea, se hacen glosas, que son como sonidos, ¿sí?, que tienen una estructura fonética. O sea, fonéticamente sí corresponden a lo que pareciera un lenguaje. Sin embargo, son sílabas en muchos casos repetitivas, lo cual es muy extraño en las lenguas. Sí, claro, puede suceder, pero es muy extraño. En segundo lugar, aunque la fonética es una fonética estructurada, siempre es una fonética estructurada desde la fonética de la lengua nativa de la persona que está hablando en lenguas, ¿sí? O sea, usa sus sonidos, sus propios sonidos, lo cual es pues sospechoso porque, como sabemos, las iglesias pentecostales están en todo el mundo, y la persona que habla en lenguas, pero si es de Portugal o si es de Brasil, usa fonética del portugués. Si la persona que habla en lenguas es de Latinoamérica, pues usa fonética del castellano. Si la persona que habla en lenguas es de Estados Unidos, pues usa una fonética inglesa, lo cual quiere decir que no existe, no hay una relación entre estas lenguas. En realidad, todas dependen fonéticamente de quién sea la persona que está hablando en lenguas, o sea, de su fonética nativa. Asimismo es el caso de esa chica de TikTok. También su fonética es una fonética bastante fuerte del castellano y con un pequeño toque de fonética inglesa, porque pues, como hemos podido ver, ella es bilingüe, o al menos habla inglés y español. Sí, no sé si hablará otro idioma. Siento mis células. Vitalidad. Entonces, en lingüística, la teoría de William Samarin nos dice estas tres características que son pertenecientes a una glosolalia. En primer lugar, es un lenguaje que no entiende, es una lengua, perdón, que no entiende el hablante, o sea, quien lo habla no está entendiendo lo que está diciendo. Hay demasiadas sílabas, frases repetitivas, palabras repetitivas, lo cual no es normal en las lenguas naturales. Y en tercer lugar, es una lengua que arrastra la fonética de la lengua materna del hablante. Por ejemplo, si la persona habla castellano, habla español, es un latinoamericano, esta lengua inventada va a tener fonética castellana. Si la persona habla francés como su lengua materna, pues esta lengua inventada tendrá fonética francesa, y así sucesivamente. Y bueno, espero que les haya parecido muy interesante este video. No olviden suscribirse al canal, seguirme en mis redes sociales, comentar, dar like y compartir este video. Bye bye, licenciados. Me amo, y te amo, y sentimos. Llamadrina.